Soy Rachel. Tengo 35 años, y mi corazón se rompió al ver cómo el rostro de mi hija Brooke se desmoronaba. Había pasado 3 días cocinando un banquete elaborado para el cumpleaños número 70 de mi madre, Eleanor. Se esperaban 18 invitados, pero entonces llegó el mensaje de texto de mi padre, Gerald. Hemos decidido celebrar en el restaurante Bellamy's, solo adultos, disculpa el aviso tardío. Algo dentro de mí se quebró. Después de años de decepciones, quise explotar, pero no lo hice. En cambio, tomé una decisión que lo cambió todo. Antes de continuar esta historia, dime desde dónde me ves en los comentarios y pulsa el botón de me gusta y suscribirse, si alguna vez tuviste que convertir un desamor en una oportunidad. Mi relación con mis padres, Eleanor y Gerald, siempre fue complicada. Mi madre provenía de una familia con dinero antiguo, del tipo que tenía su nombre en edificios universitarios. Toda su identidad giraba en torno a escalar socialmente y mantener las apariencias correctas. Seguía obsesivamente en qué juntas de caridad estaba y a qué clubes campestres con los criterios adecuados pertenecía. Cada vacaciones, logro y acontecimiento en nuestra familia estaba cuidadosamente planeado para proyectar una imagen de perfección. Mi padre, Gerald, construyó su riqueza con un imperio de bienes raíces comerciales. Comenzó con un pequeño desarrollo inmobiliario en sus 20 años y lo expandió a centros comerciales en 3 estados. Su éxito era impresionante, pero venía acompañado de una obsesión por las apariencias que igualaba la de mi madre. Su mundo giraba en torno a impresionar a los demás, sus amigos, socios de negocios, incluso desconocidos. Su validación venía del exterior, y me criaron para seguir ese patrón. De niña, su amor se sentía condicional. Cuando llevaba a casa notas de sobresaliente, ganaba torneos de tenis o salía con el hijo del socio de negocios de mi padre, ellos irradiaban orgullo. Pero cuando luchaba en cálculo, abandonaba el equipo de debate o mostraba interés en ser maestra en lugar de abogada, su decepción era palpable. Aprendí temprano que su aprobación dependía de lo bien que los hiciera ver. Rachel, ponte derecha, la señora Patterson está observando. Susurraba mi madre en eventos sociales. ¿Tenías que ponerte eso? Los Henderson vienen con su hijo, comentaba mi padre antes de las cenas. Cada logro se medía según cómo los reflejaba, cada fracaso era una vergüenza personal. Interioricé ese mensaje durante años, creyendo que mi valor dependía de la validación externa. Cuando tenía 28 años, mi vida cuidadosamente construida colapsó. Mi matrimonio con James, un exitoso banquero de inversión que mis padres adoraban, terminó tras 4 años. El divorcio fue amistoso, pero devastador, especialmente cuando descubrí que estaba embarazada de 2 meses justo cuando se finalizaban los papeles. La reacción de mis padres fue predecible. Mi madre lloró por lo que dirían los demás. Mi padre se preocupó por el nombre de la familia. Ninguno parecía preocupado por mi estado emocional o los retos de ser madre soltera inminente. Eleanor incluso sugirió que tal vez debería considerar opciones. Una referencia velada que cerré de inmediato. Iba a tener a mi bebé sin importar las circunstancias. El nacimiento de Brooke cambió algo en la dinámica familiar. Aunque al principio mis padres la veían como prueba de mi fracaso, pronto se convirtió en la alegría inesperada en nuestras vidas. Mi madre especialmente formó un vínculo con Brooke que sorprendió a todos. Quizá fue porque Brooke tenía talentos naturales que Eleanor valoraba. Artística, musicalmente dotada y socialmente hábil, o quizá la abuelita ablandó algo en Eleanor que la maternidad nunca había hecho. Cualquiera que fuera la razón, Brooke adoraba a su abuela, y Eleanor parecía quererla genuinamente en retorno. Hice todo lo posible para mantener una relación saludable entre Brooke y mis padres. Tragué mi propio dolor cuando cancelaban nuestros planes en el último minuto, por compromisos más importantes. Sonreía ante sus críticas sutiles sobre mi manera de criar a Brooke. Fingía no notar cuando la llenaban de regalos caros, mientras comentaban sobre mi modesta casa o mi elección de carrera. Es una pena que estés atrapada en esa casita cuando podrías tener mucho más, decía mi madre en sus visitas, mirando con desaprobación mi sala cómoda pero sencilla. Enseñar. Supongo que es satisfactorio, aunque el salario sea modesto.
comentaba mi padre, enfatizando esa última palabra como si le doliera. Me convertí en consejera escolar, una carrera que me brindaba verdadera satisfacción, pero perpetua decepción de mis padres. Para ellos, había desperdiciado mi potencial y los había avergonzado profesionalmente. Pero mi trabajo ayudando a adolescentes a encontrar su camino me dio un propósito que su aprobación nunca tuvo. A pesar de la historia complicada, Brooke desarrolló una relación especial con Eleanor. Compartían el amor por la música clásica, la moda vintage y la gastronomía francesa. Eleanor llevaba a Brooke a la sinfonía, a tomar el té en hoteles lujosos y a veces de compras, algo que me disgustaba por lo extravagante, pero me hacía sonreír al ver la alegría de mi hija. Por eso el cumpleaños número 70 de Eleanor significaba tanto para Brooke. Representaba una oportunidad para devolverle algo a la abuela que le había mostrado destellos de amor incondicional, aunque ese mismo amor nunca me hubiera sido otorgado a mí. La idea surgió en la mente de Brooke 3 meses antes del cumpleaños de Eleanor. Estábamos cenando en casa de mis padres, en una de nuestras visitas mensuales, cuando Eleanor mencionó un platillo francés que su propia abuela solía preparar en ocasiones especiales. Coco bean, suspiró Eleanor con nostalgia. Nadie lo hace, como la abuela Mir, con esas pequeñas cebollitas perla y el coñac flameado justo en la mesa. Todo un espectáculo, pero qué recuerdos creaban esas cenas. Vi la chispa en los ojos de Brooke de inmediato. En el camino a casa no dejaba de hablar de organizar una cena sorpresa de cumpleaños. Mamá, podría aprender a hacer todos los platillos favoritos de la abuela de su infancia. Podríamos transformar nuestra casa, hacerla realmente especial. Sería como devolverle pedacitos de su propia niñez. Dudé, sabiendo el trabajo que implicaba y los exigentes estándares de mi madre. Cariño, es una idea hermosa, pero es mucho cocinar para 18 personas. Tal vez podríamos hacer algo más pequeño. Brooke negó con la cabeza firmemente. No, tiene que ser especial. He estado ahorrando con mi trabajo en la librería. Puedo pagar los ingredientes si planificamos cuidadosamente. Durante los siguientes 3 meses, Brooke se transformó en una historiadora culinaria. Llamó a Beatrice, la prima mayor de mi madre, para recopilar recetas familiares. Investigó técnicas de platillos que no se habían visto desde los años 50. Creó listas de compras meticulosas, hojas de cálculo con presupuestos y cronogramas de preparación. Ver su dedicación me conmovió profundamente. Trabajaba horas, extras en la librería local, apartando cuidadosamente dinero cada semana para los ingredientes. Practicaba técnicas complicadas los fines de semana, dominando la masa hojaldrada, clarificando consomé y perfeccionando la temperatura para templar el chocolate. La semana del cumpleaños, Brooke pidió 3 días libres en la escuela, algo que la estudiante de sobresaliente nunca había hecho antes. Sus maestros, conscientes de su rendimiento académico y el motivo de su ausencia, le proporcionaron las tareas con anticipación. El primer día de cocina se centró en postres y en platos que podían congelarse. Brooke preparó un pastel ópera, tradicional con 20 capas delgadas de bizcocho de almendra, crema de mantequilla con café y ganache de chocolate. Hizo pate à choux para profiteroles, que se armarían al último minuto, y preparó helado casero en el sabor favorito de Eleanor en su infancia. Mantequilla con nuez pecana y hilos de caramelo salado. ¿Crees que el helado está muy dulce?, preguntó Brooke ofreciéndome una cucharada. Su rostro estaba manchado de harina, el cabello recogido en un moño desordenado, pero sus ojos brillaban con determinación. Está perfecto, le aseguré maravillada por su talento natural. A la abuela le encantará. El segundo día se dedicó a los acompañamientos, ensaladas y marinado de los platos principales. Nuestro refrigerador se llenó de recipientes, con carne marinada, verduras picadas y salsas preparadas. Brooke se movía por nuestra cocina con sorprendente eficiencia, consultando su detallado cronograma cada hora. Preparó una clásica ensalada Waldorf, del tipo que se servía en el club, campestre de la infancia de Eleanor. Hizo pequeñas tartaletas de pepinillo y jamón, de una receta que apareció en la revista femenina favorita de mi abuela en 1952. Pasó horas formando croquetas de papa en miniatura, cada una perfectamente moldeada y lista para freír.
Estos son los favoritos de la abuela, me explicó, mostrándome los delicados espárragos envueltos en prosciutto. La bisabuela solía servirlos en sus almuerzos de club de bridge. Para el tercer día, nuestro modesto hogar se había transformado. Brooke había alquilado manteles en el azul favorito de Eleanor. Había arreglado flores en jarrones vintage de cristal prestados por una vecina. Había pulido candelabros de plata que eran un regalo de boda que rara vez usaba. La mesa del comedor estaba extendida a su máxima longitud con ambas extensiones insertadas. Brooke había creado tarjetas de lugar escritas a mano para los 18 miembros de la familia, decorando cada una con una pequeña ilustración en acuarela personalizada para el invitado. Para la de Eleanor, pintó una réplica en miniatura de la cabaña, junto al lago donde mi madre pasó sus veranos de infancia. La pieza central era el pastel de cumpleaños, una creación de 3 pisos cubierta con fondant azul pálido y flores de azúcar hechas a mano que caían en cascada por un lado. Brooke había incorporado fotos familiares impresas en papel comestible, creando una línea de tiempo de la vida de Eleanor alrededor del piso inferior. ¿Crees que le gustará?, preguntó Brooke, ajustando una rosa de azúcar. ¿Es lo suficientemente elegante? Se me tensó la garganta de emoción. Es el pastel más hermoso que he visto. Ella quedará abrumada. Al caer la tarde, nuestra casa se llenó de aromas deliciosos. El coco bean burbujeaba, liberando aromas de vino, hierbas y cebollas, caramelizadas. El beef Wellington reposaba, con su masa dorada y hojaldrada. Los cheese soufflets esperaban junto al horno, listos para hornearse al último minuto. Brooke se había cambiado a un vestido azul simple que combinaba con la decoración cuando mi teléfono sonó con un mensaje que cambiaría todo. El texto llegó a las 2:13 p.m., exactamente 5 horas antes de que los invitados debieran llegar. Yo estaba ayudando a Brooke a organizar las decoraciones finales cuando mi teléfono sonó con la notificación distintiva de mi padre. Pensando que confirmaba detalles, miré el mensaje casualmente. Decía: «Hemos decidido celebrar en el restaurante. Bellamy's, solo adultos. Disculpa el aviso tardío». Miré la pantalla, segura de haberlo malinterpretado. Lo leí una y otra vez. Las palabras seguían iguales, su significado innegable. Mis padres habían cambiado unilateralmente los planes para el cumpleaños de Eleanor, sin consultarnos, sin considerar el monumental esfuerzo de Brooke y con apenas una disculpa por el aviso tardío. Un mensaje posterior apareció. «Están invitados a unirse a nosotros a las 8, mesa para 20 en Bellamy's, black tie preferido». Mis manos temblaron mientras trataba de procesar lo que ocurría. Bellamy's era el restaurante más exclusivo de la ciudad, del tipo con lista de espera de 6 meses y platos que costaban más que un día de salario. Black tie preferido significaba que mi padre esperaba smoking y vestidos de gala, y solo adultos significaba que Brooke, la persona que había puesto su corazón en la celebración, no era bienvenida. Llamé inmediatamente a mi padre, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Intenté con mi madre y obtuve el mismo resultado. Con creciente temor, abrí las redes sociales y descubrí publicaciones de hace 2 días. Mi prima Abigail compartiendo su emoción por la elegante fiesta de cumpleaños en Bellamy's. Mi tía Diane preguntando sobre regalos apropiados para una velada sofisticada. Habían planeado esto desde hacía días. Todos lo sabían menos nosotros. Descifré lo sucedido a través de comentarios dispersos y respuestas. La amiga adinerada de Eleanor, Penelope, había sugerido Bellamy's, tras enterarse de nuestra sencilla cena en casa. Tenía conexiones con el dueño y pudo conseguir el salón privado exclusivo a pesar de la lista de espera. Mi madre, incapaz de resistir la atracción de celebrar en el lugar más prestigioso de la ciudad en lugar de en la modesta casa de su hija, aceptó con entusiasmo. La realidad me golpeó como un golpe físico. Una vez más, la imagen y el estatus social importaban más para mis padres que la conexión genuina o la consideración. El hecho de que fuera a costa de Brooke lo hacía insoportable. Me encontraba en nuestro comedor bellamente decorado, rodeada de pruebas del amor y esfuerzo de mi hija, y sentí que una ira familiar comenzaba a subir, una ira que había reprimido innumerables veces a lo largo de mi vida,
Pero esta vez no. Se trataba de mí. Era por Brooke, y eso lo hacía infinitamente peor. En ese momento, tuve que decidir cómo darle la noticia a mi hija, que estaba en la cocina poniendo los toques finales al pastel de cumpleaños. La oía tararear suavemente, completamente ajena a que sus esfuerzos estaban a punto de quedar en vano. Respiré hondo y entré a la cocina. Brooke me miró con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver mi expresión. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», preguntó. Le mostré el mensaje. No pude suavizar el golpe con palabras vacías o excusas. Ella merecía la verdad sin adornos, aunque doliera. Brooke leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, tal como yo lo había hecho. Su expresión no se desmoronó dramáticamente. No hubo lágrimas ni estallidos inmediatos. En cambio, ocurrió algo más desgarrador. Vi cómo una devastación silenciosa invadía su rostro, seguida de una comprensión resignada que parecía demasiado madura para sus 17 años. «Oh», dijo suavemente. «Ya veo». Esa simple respuesta me rompió más que cualquier llanto, porque la reconocí. Era esa misma aceptación silenciosa que yo había perfeccionado tras décadas de decepciones similares. La realización de que mi hija ya había aprendido a esperar ese trato me revolvió el estómago. «Seguramente tenían sus razones», dijo Brooke con voz pequeña pero decidida a entender. Colocó con cuidado la manga pastelera que había estado usando en el pastel. «Quizá la abuela prefirió un restaurante, tal vez...» «No», interrumpí firmemente. «No hay excusa para esto. Cariño, ni por el aviso de última hora, ni por excluirte, ni por nada». Brooke asintió, pero vi que luchaba por procesar el rechazo. Sus ojos recorrieron la cocina, hacia el magnífico pastel que había pasado horas decorando, los recipientes con comida, preparados con tanto cuidado, las tarjetas de menú escritas a mano apiladas ordenadamente en la encimera. «¿Qué hice mal?», preguntó en voz baja. La pregunta me atravesó el corazón, porque era la misma que me hice a mí misma incontables veces en mi infancia, enfrentando la aprobación condicional de mis padres. Era la creencia internalizada de que si hubiera sido mejor, más inteligente, más lograda, más hábil socialmente, quizás habría sido digna de su amor incondicional. En ese momento, viendo la historia repetirse con mi hija, algo fundamental cambió dentro de mí. El instinto protector que me invadió no era solo por este incidente específico, sino por romper un patrón generacional de manipulación emocional y amor condicional. «No hiciste absolutamente nada mal», dije tomando sus manos. «Nada. Esto no es sobre ti, ni sobre lo que hiciste o dejaste de hacer. Esto es sobre ellos y sus prioridades». Brooke asintió de nuevo, pero vi que no me creía del todo. Miró el pastel, la cara de Eleanor sonriendo desde una de las fotografías comestibles, y por un momento breve, su compostura se quebró. «Solo quería hacerla feliz», susurró, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Esa lágrima, esa única y silenciosa lágrima, fue mi punto de quiebre. Había pasado toda mi vida acomodando el comportamiento de mis padres, justificando sus acciones, protegiendo a Brooke del impacto total de su amor condicional. Pero estando en nuestra cocina, rodeada de evidencia del esfuerzo extraordinario y el amor genuino de mi hija, supe que algo tenía que cambiar. No podía controlar las acciones de mis padres, pero sí cómo respondíamos a ellas, y me negaba a que este momento se convirtiera en otra cicatriz en el corazón de Brooke. Mi primer impulso fue llamar a mis padres y desatar décadas de frustración reprimida, exigir que reconocieran el daño que causaron, insistir en que cambiaran sus planes y honraran el esfuerzo de Brooke. Pero al mirar a mi hija, aún procesando su decepción con dignidad silenciosa, comprendí que la confrontación no sanaría esa herida. Podría satisfacer mi ira temporalmente, pero no resolvería el problema profundo. Brooke necesitaba saber que su esfuerzo importaba, incluso si no para quienes esperaba. Respiré profundo y tomé una decisión que priorizaba la sanación sobre la confrontación. «Brooke», dije con suavidad, «sentémonos un momento». Nos sentamos en nuestra isla de cocina, rodeadas de los frutos de su trabajo, la exquisita comida, las hermosas decoraciones,
El amor puesto en cada detalle. Estoy furiosa. Con tus abuelos ahora mismo, admití, eligiendo la honestidad. Pero también estoy increíblemente orgullosa de lo que has logrado aquí. Esto no era solo una fiesta, era una muestra de amor en acción, y eso importa sin importar cómo respondan los demás. Brooke asintió, secándose la lágrima que se le escapó. Lo sé, solo que realmente quería que la abuela viera todo. Lo entiendo, respondí. Y no voy a fingir que esto no duele, porque duele. Está bien sentirse decepcionada y molesta. Esos sentimientos son completamente válidos. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que la realidad se asentara a nuestro alrededor. Luego hice la pregunta que redirigiría nuestra noche. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta comida increíble que preparaste? Brooke miró a su alrededor pensativa. Supongo que podríamos. ¿Congelar algo?, dijo. Podríamos, respondí, formándose una idea. Aún podemos hacer una cena, solo que para otros invitados. ¿Quién?, preguntó. Pensé en el centro comunitario donde soy voluntaria 2 veces al mes, un lugar que ofrece recursos, comidas y compañía para personas de todos los ámbitos. De la vida, gente que apreciaría genuinamente una comida casera preparada con cariño. ¿Y si llamamos a Marlene en el centro comunitario y le preguntamos si podemos hacer una cena improvisada esta noche para personas que valoren tu increíble cocina? Vi cómo Brooke consideraba la idea. Una pequeña chispa se reavivó en sus ojos. Podríamos hacer eso. Claro que podríamos. Y apuesto que podríamos encontrar mucha gente que quiera acompañarnos con solo unas pocas llamadas. Brooke miró la 1900 mesa del comedor preparada para 18, con nuestra mejor vajilla y los manteles alquilados. ¿Pero qué pasa con todas las decoraciones? Las empacaremos y las llevaremos con nosotros. Transformaremos el centro comunitario igual que hicimos con nuestro comedor. Por primera vez desde que leí el mensaje, los labios de Brooke se curvaron en una pequeña sonrisa. Eso podría ser realmente bonito. Le apreté la mano. No borrará el dolor, cariño. No pretenderé que lo haga, pero tal vez nos ayude a transformar esta decepción en algo significativo. Nos pusimos en acción. Llamé a Marlene, la directora del centro comunitario, explicándole la situación y preguntando si podíamos usar el espacio con tan poco tiempo. Rachel, ¿me estás tomando el pelo?, respondió Marlene entusiasmada. Seríamos un honor. El centro está abierto hasta las 9 esta noche para la reunión social semanal de adultos mayores, pero usualmente solo vienen unas 10 personas. Tener una cena especial sería increíble. Luego contacté a amigos y vecinos. Mi mejor amiga Sara y su esposo Michael se ofrecieron de inmediato a ayudar con el transporte de comida y decoraciones. Mi colega Tanya prometió difundir la noticia entre los maestros de la escuela. Mi vecino Frank, un chef retirado, se ofreció para ayudar a servir y mantener los platos calientes a la temperatura perfecta. En menos de 1 hora recibimos una respuesta abrumadora. La gente no solo estaba dispuesta a asistir, sino ansiosa por ayudar, conmovida por la historia de Brooke y decidida a hacer la velada especial. Mientras empacábamos la comida en hieleras y cuidadosamente guardábamos el elaborado pastel, el ánimo de Brooke se levantó visiblemente. Sus movimientos se hicieron más decididos, su expresión más firme. «Mamá», dijo de repente, levantando la vista mientras envolvía los profiteroles. «¿Podríamos invitar también a los residentes de Sunshine Meadows? Los que nunca reciben visitas». Sunshine Meadows era la residencia asistida donde Brooke era voluntaria los fines de semana, leyendo a los residentes y ayudando con programas de actividades. Muchos de ellos rara vez tenían visitas familiares. «Es una idea hermosa», dije sintiendo un orgullo profundo por el corazón compasivo de mi hija. «Llamaré ahora mismo a la directora de actividades». Mientras hacía los arreglos con Sunshine Meadows, Brooke llamó a varios de sus maestros favoritos. Dudó antes de llamar a la señorita Thompson, su profesora de artes culinarias, quien le había guiado en algunas de las recetas más complejas. «Estoy nerviosa por contarle a la señorita Thompson», admitió Brooke. Estaba tan emocionada por preparar todos estos platillos tradicionales franceses. «Cariño, la señorita Thompson quedará impresionada con tu cocina, sin importar quién la coma, y creo que estará aún más impresionada por cómo estás manejando esta situación». «Brooke,
Asintió y realizó la llamada. Por su animada conversación y la sonrisa de alivio que siguió, pude notar que la señorita Thompson respondió con la amabilidad y apoyo que la hacían tan querida. Mientras trabajábamos, noté la transformación de Brooke. La devastación inicial dio paso a una acción con propósito. No solo estaba cumpliendo, estaba genuinamente entusiasmada con el nuevo plan. Comenzó a sugerir modificaciones para hacer la cena aún más especial para nuestros nuevos invitados. Deberíamos asegurarnos de que todo sea fácilmente accesible para los adultos mayores, dijo, reorganizando artículos en una hielera, y tal vez podríamos hacer pequeños paquetes de postres para que la gente los lleve a casa y los disfrute después. En medio del empaquetado, llegaron Sarah y Michael para ayudar. Mientras cargábamos su SUV con decoraciones y cubiertos, Sarah me apartó. «¿Cómo estás con todo esto?», preguntó en voz baja. «Sé cuánto esfuerzo han puesto tú y Brooke». Miré a Brooke, que explicaba cuidadosamente a Michael cómo transportar el pastel de 3 pisos. «Estoy enojada con mis padres», admití. Pero ver cómo Brooke convierte su decepción en algo hermoso me llena de orgullo. Sarah apretó mi brazo. «Ella aprendió esa resiliencia de ti, ¿sabes?». Sus palabras me sorprendieron. ¿Había modelado resiliencia? ¿O había enseñado a tolerar el maltrato? La distinción de repente me pareció crucial. A las 6:00, cuando los invitados originales debían estar llegando a nuestra casa, nosotros estábamos instalando todo en el centro comunitario. Los voluntarios ayudaron a transportar todo, y la transformación fue sorprendente. El simple salón multiusos ahora lucía con elegantes mesas, arreglos florales y una iluminación suave, gracias a las velas que Brooke había seleccionado con cuidado. Mientras Comte Batatrid poníamos los toques finales, observé a mi hija dirigir a los voluntarios con confianza y gracia. Cuando comenzaron a llegar los primeros residentes de Sunshine Meadows, vi a Brooke enderezar los hombros y sonreír una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. En ese momento comprendí que no solo estábamos salvando una noche arruinada, sino creando algo mucho más significativo que el plan original. El centro comunitario se transformó de un espacio utilitario en algo mágico en tiempo récord. Las mesas plegables estaban cubiertas con los manteles azules que Brooke había alquilado. Las sillas desparejadas del centro desaparecieron bajo fundas blancas. Luces de cuerda brillantes colgaban en las paredes, creando una atmósfera cálida y acogedora. A las 6:30 p.m. llegaron los primeros invitados, residentes del centro asistido Sunshine Meadows. La mayoría tenían entre 80 y 90 años. Algunos usaban andadores o sillas de ruedas, todos vestidos con sus mejores galas, para lo que les habían dicho era una cena sorpresa especial. El señor Jenkins, un veterano de 85 años sin familia cercana, llegó vestido con un traje que le quedaba grande y una medalla descolorida prendida en la solapa. «Joven dama», le dijo a Brooke cuando ella lo saludó. «No me he puesto este traje desde la boda de mi nieto hace 5 años. Pero dijeron que una chica hermosa había preparado una cena elegante, así que tuve que vestirme apropiadamente». El rostro de Brooke se sonrojó de placer mientras lo acompañaba a su asiento en la mesa principal. Luego llegó la familia Williams, una pareja joven con 3 hijos que atravesaba dificultades económicas importantes luego de que el señor Williams perdiera su trabajo. La señora Williams tenía lágrimas en los ojos al contemplar la elegante mesa. Me susurró: «No hemos podido salir a comer en meses. Los niños están tan emocionados. Han estado practicando sus modales de restaurante toda la tarde». La señorita Thompson, la profesora de artes culinarias de Brooke, llegó con su madre anciana y de inmediato buscó a Brooke, envolviéndola en un cálido abrazo. «Estoy tan orgullosa de ti», la oí decir, «no solo por la cocina, sino por tu espíritu amable. Esa es la verdadera marca de un chef: adaptabilidad y generosidad». A las 7 de la noche, el salón se llenó con una mezcla ecléctica de personas: adultos mayores, de Sunshine Meadows, asistentes habituales a los programas del centro comunitario, maestros de la escuela de Brooke, vecinos, amigos e incluso algunos de mis estudiantes de consejería que querían apoyarnos.
Lo que más me impactó fue la atmósfera genuina, diferente, a los eventos sociales cuidadosamente orquestados que preferían mis padres, donde las conversaciones eran estratégicas y las apariencias primordiales. Esta reunión vibraba con una conexión auténtica. Personas que tal vez nunca se habrían conocido charlaban como viejos amigos. La edad, el estatus socioeconómico y el origen se desvanecían en la calidez de la humanidad compartida. Cuando los 43 invitados, mucho más que los 18 originales, estuvieron presentes, Brooke se puso de pie nerviosa para dar la bienvenida. Gracias a todos por venir con tan poco aviso. Comenzó con voz inicialmente temblorosa, pero que fue ganando fuerza. Esta cena fue planeada originalmente para el cumpleaños 70 de mi abuela, pero los planes cambiaron inesperadamente. En cambio, me honra compartirla con todos ustedes. La sinceridad en su voz conmovió a todos. No hubo necesidad de explicar más. La mayoría ya conocía la historia a través del rápido boca a boca de la comunidad. Todo lo que comerán esta noche tiene una historia, continuó Brooke. Son platillos de las recetas de la infancia, de mi abuela, que han pasado por generaciones en nuestra familia. Espero que los disfruten tanto como yo disfruté prepararlos para ustedes. Mientras comenzaba el servicio, con los amigos de Brooke voluntarios como meseros, observé nerviosa las reacciones al sofisticado menú. ¿Sería el coco bean demasiado exótico? ¿Parecerían pretenciosos los delicados espárragos envueltos en prosciutto? Mis preocupaciones se desvanecieron al ver la genuina apreciación en cada rostro. El señor Jenkins cerró los ojos de placer tras probar el beef Wellington. «¡Joven dama!», le gritó a Brooke. «No he comido algo tan bueno desde París en 1960, y me atrevo a decir que el tuyo podría ser mejor». Los niños Williams, inicialmente intimidados por la formalidad del lugar, ahora exclamaban encantados sobre los pequeños cheese soufflés. «Es como comer una nube», exclamó el más pequeño. La señorita Díaz, una anciana del programa de inglés del centro comunitario, se acercó a Brooke con lágrimas en los ojos. En mi país, antes de venir a América, mi madre preparaba comidas especiales como esta. Me han devuelto un recuerdo que pensé perdido. Durante toda la noche, la gente se acercaba a Brooke con cumplidos, preguntas sobre recetas y expresiones de gratitud. La vi florecer bajo su genuino reconocimiento. Aquí no había pretensiones ni obligaciones sociales detrás de sus elogios, solo disfrute honesto y gratitud. Cuando llegó la hora del postre, Brooke dudó un instante antes de sacar el elaborado pastel de cumpleaños. Había quitado la inscripción de «Feliz 70 cumpleaños, Eleanor», pero mantenía la línea de tiempo con fotos, ahora una pieza de conversación en lugar de un tributo personalizado. Esto iba a ser un pastel de cumpleaños, explicó mientras la gente admiraba la artesanía, pero creo que funciona perfectamente como una celebración de comunidad. El señor Jenkins, que se había convertido en un invitado de honor en la mesa principal, se puso de pie con dificultad, levantando su vaso de agua. «Me gustaría proponer un brindis», anunció con voz temblorosa pero clara. «Por Brooke, que convirtió la decepción en un regalo para todos nosotros y para la comunidad, la familia que elegimos». Todos levantaron sus copas mientras disfrutaban del magnífico pastel. Y otros postres. Alguien conectó un teléfono al sistema de sonido del centro, poniendo suaves estándares de jazz, el tipo de música que atraía a todas las generaciones presentes. El señor Peterson, un vivaz anciano de 92 años de Sunshine Meadows, le pidió a la señorita Thompson que bailara, y pronto se formó una pequeña pista de baile en una esquina. Los niños Williams organizaron un juego de sillas musicales para los asistentes más jóvenes, mientras algunos adultos mayores enseñaban a los amigos de la escuela de Brooke a jugar bridge en una de las mesas. Las barreras que típicamente separan a las personas, edad, origen, circunstancias, parecían disolverse conforme avanzaba la noche. Me encontré sentada con Sarah, observando a Brooke moverse por el salón, asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida, participando en conversaciones y brillando con la alegría de servir a los demás. «Mírala», dijo Sarah, en voz baja. «No creo haberla visto nunca tan segura». «Lo sé», respondí sintiendo una mezcla compleja de emociones.
Encontró algo aquí que no habría experimentado en la cena original. Cuando la noche se prolongó mucho más allá de la hora prevista para terminar, nadie parecía tener prisa por irse. Vi a Brooke en profunda conversación con el señor Jenkins, quien parecía describir algo con gestos animados mientras ella tomaba notas en una servilleta. Más tarde me explicó emocionada. El señor Jenkins fue chef en el ejército. Me está enseñando su receta secreta para el arroz perfecto. Dice que ha estado en su familia por generaciones, pero no tiene a nadie a quien legarla. Ese momento cristalizó el regalo inesperado de la noche. Nuevas conexiones que nunca se habrían formado de otro modo. Brooke no solo estaba sirviendo comida, estaba coleccionando historias, formando relaciones y recibiendo el aprecio genuino que sus esfuerzos merecían. Cuando empezamos a recoger cerca de las 10:00 p.m., 3 horas más tarde de lo planeado, Brooke estaba exhausta pero radiante de felicidad. Mientras los voluntarios ayudaban a limpiar, la gente seguía acercándose para agradecerle, pedirle recetas o invitarla a cocinar en otros eventos comunitarios. Los niños Williams habían empacado cuidadosamente recipientes para llevar para todos. La idea de Brooke para asegurar que los residentes de Sunshine Meadows tuvieran otra deliciosa comida al día siguiente. Mientras cargábamos las últimas cosas en el auto de Sarah, Brooke me miró con ojos brillantes a pesar del cansancio. «Mamá», dijo en voz baja, «me alegra mucho que las cosas hayan salido así». Y en ese momento comprendí que, aunque no podíamos controlar cómo nos trataban los demás, teníamos completo control sobre cómo respondíamos. Mi hija había elegido la generosidad sobre la amargura, la comunidad sobre la exclusividad y la conexión auténtica sobre la actuación social. Al hacerlo, me enseñó una lección que había estado luchando por aprender toda mi vida. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones. La gente había publicado fotos y videos de la cena comunitaria en redes sociales, etiquetando a Brooke y elogiando sus talentos culinarios y su espíritu generoso. Nuestra página local del vecindario mostraba varias publicaciones sobre la increíble joven chef y su conmovedora fiesta comunitaria. Deslicé entre docenas de comentarios, sonriendo ante el aprecio genuino que la gente expresaba. La señorita Thompson había publicado un tributo particularmente emotivo. Como profesora de artes culinarias, ocasionalmente encuentro estudiantes con talento excepcional. Rara vez encuentro estudiantes con carácter excepcional. Brooke posee ambos en abundancia. Anoche demostró gracia bajo presión, convirtiendo una decepción personal en alegría comunitaria. Sus habilidades técnicas son impresionantes, pero es su corazón lo que la hará verdaderamente exitosa en la vida y en el mundo culinario. Brooke aún dormía, agotada por 3 días de cocina y la montaña rusa emocional del día anterior, cuando mi teléfono sonó con el tono distintivo de mi madre. Dudé antes de contestar, todavía sensible por la decepción de ayer. «Hola, mamá», respondí manteniendo la voz neutral. «Rachel», comenzó Eleanor, con un tono extrañamente tenso. «Vi las publicaciones sobre esa cena comunitaria». «Claro. ¿Que las viste?», pensé. Eleanor monitoreaba las redes sociales meticulosamente, siempre preocupada por la imagen familiar y el estatus social. «Sí», respondí simplemente, sin dar más explicaciones. Un silencio incómodo se extendió entre Tay, nosotras. Finalmente, Eleanor habló de nuevo. Se veía bonita, muy caritativa por parte de ambas. La palabra caritativa, con su implicación de bendición y obligación, más que de conexión genuina, encendió la ira que había estado controlando. «No fue caridad, mamá, fue comunidad», le respondí. «Y sucedió porque Brooke pasó 3 días cocinando una cena elaborada para tu cumpleaños, solo para que 5 horas antes nos dijeras que decidiste en Bellamy's, sin niños permitidos». Otro silencio. Luego. «Bueno», Penélope movió hilos para conseguirnos el salón privado en Bellamy's. Es bastante exclusivo, casi no pudimos decir que no. En realidad sí pudieron, interrumpí firmemente. Pudieron decir: «Mi nieta ha estado planeando una cena especial por meses, estamos comprometidos con eso. Rachel, sé razonable». «Pero es Félix, la lista de espera es...». «No me importa si la lista de espera es de 3 años».
interrumpí, sorprendida por mi firmeza. Brooke puso su corazón en esa cena para ti. Escuché voces apagadas y luego la llamada cambió a mi padre. Rachel, esto es ridículo, estás armando un escándalo por nada. Eleanor tuvo un cumpleaños hermoso, tú decidiste no acompañarnos. Esa fue tu decisión. No, papá, respondí. Ustedes excluyeron a su única nieta de la celebración del cumpleaños de su abuela, después de que ella pasó 3 días cocinando una comida gourmet diseñada especialmente con los platillos favoritos de mamá en su infancia. Esa fue su decisión. Mira, intervino Gerald con el tono autoritario que usaba toda mi infancia cuando me atrevía a desafiarlo. No me gusta que expongas los asuntos familiares en las redes sociales. Es vergonzoso. Algo se rompió dentro de mí. Décadas acomodando su comportamiento, justificando su amor condicional, priorizando su comodidad sobre mi bienestar, todo cristalizó con perfecta claridad. ¿Qué es vergonzoso?, dije con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Lo vergonzoso es cómo ustedes han valorado consistentemente las apariencias sobre las relaciones, cómo le han mostrado repetidamente a Brooke que su estatus social importa más que sus esfuerzos y amor, cómo han creado un patrón de decepción que ella ya está empezando a aceptar como normal, igual que yo durante años. No he terminado. Continué, sorprendida por mi propia seguridad. Durante años he justificado su comportamiento. He fingido que no me dolía cuando cancelaban planes a último minuto por compromisos más importantes. He sonreído ante sus críticas a mi hogar, mi carrera, mi manera de criar. He hecho todo lo posible por mantener una relación entre ustedes y Brooke, porque pensé que tener abuelos, aunque fueran imperfectos, era mejor que no tenerlos. Respiré profundo antes de continuar. Pero ayer cruzaron una línea, y no permitiré que Brooke normalice el tipo de amor condicional con el que crecí. Ella merece algo mejor. El silencio al otro lado fue profundo. Finalmente mi madre habló, con una voz más baja que nunca. ¿Qué estás diciendo, Rachel? Estoy diciendo que de ahora en adelante nuestra relación necesita cambiar. Estoy poniendo límites. Si quieren ser parte de nuestras vidas, deben demostrar con acciones, no con palabras, regalos ni oportunidades sociales, que valoran a Brooke por quien es, no por cómo los hace ver. Esto es absurdo, intervino mi padre. Le hemos dado todo a esa niña, la ropa, las clases de música, las cosas. No, ustedes le han dado cosas, respondí. Lo que necesitaba era su presencia, su interés genuino, su disposición a estar para ella incluso cuando no coincidía con su agenda social. La conversación siguió en círculos, con mis padres alternando entre defensiva, minimización y ocasionales destellos de confusión genuina sobre mi perspectiva. Estaba claro que no comprendían el impacto de sus acciones, que su visión del mundo estaba tan centrada en la validación externa que no podían entender priorizar las relaciones sobre las apariencias. Al final de la llamada no se resolvió nada, pero algo cambió fundamentalmente. Hablé mi verdad con claridad y establecí límites firmes por primera vez en mi vida. Más tarde esa tarde, Eleanor llamó directamente a Brooke. Ofrecí a mi hija privacidad para la conversación, pero ella negó con la cabeza y puso el teléfono en altavoz mientras estábamos juntas en el sofá. «Querida Brooke», comenzó Eleanor, intentando su habitual tono cálido y cuidadosamente cultivado. «Quería saber cómo estás. Tu madre parece bastante molesta por...». Ayer, Brooke buscó mi mirada en busca de guía, pero yo simplemente asentí con ánimo. Esta era su relación, su dolor, su oportunidad para expresarse. «Estoy decepcionada, abuela», dijo con sencillez. «Trabajé muy duro en esa cena para...». Sí, bueno, estas cosas pasan, obligaciones sociales, ya lo entenderás cuando seas mayor. No creo que la edad tenga que ver», interrumpió Brooke con suavidad. «Se trata de prioridades, ¿verdad?». La sabiduría en su respuesta, reflejando las mismas realizaciones que yo había tenido, llenó mi corazón de orgullo. Bueno, parecía verdaderamente desconcertada Eleanor. «Tuvimos una linda velada en Bellamy's. Quizá podrías preparar esos platillos para nosotros en otra ocasión, una cena privada, tal vez». Brooke respondió sin compromiso. «Pero en realidad estoy pensando,
en iniciar una cena comunitaria mensual en el centro. El señor Jenkins y algunos otros adultos mayores quieren enseñarme sus recetas familiares. Observé cómo Brooke establecía sutil pero firmemente su propio límite, sin cortar la relación con su abuela, pero sin apresurarse a complacerla tampoco. En los días siguientes, varios familiares se comunicaron, habiendo oído versiones de la historia por la cadena familiar. Algunos defendían a mis padres, citando su generosidad y estatus de manera predecible. Otros, sorprendentemente, expresaron apoyo. Mi hermana Jennifer llamó a mitad de semana, su voz inusualmente vacilante. Debería haber dicho algo cuando mamá cambió los planes, admitió. Sabía de la cena de Brooke. No me parecía bien, pero ya sabes cómo son ellos. Lo sé, respondí. Por eso finalmente digo algo. Es valiente, dijo Jennifer tras una pausa. No sé si yo podría hacerlo. Sus palabras me hicieron entender que poner límites no solo era proteger a Brooke, sino romper patrones generacionales que habían afectado a toda mi familia. La semana siguiente al incidente fue emocionalmente agotadora, pero finalmente aclaratoria. Establecer límites con padres que nunca los habían respetado resultó en la predecible resistencia, juegos de culpa y intentos de manipulación. Pero ver a Brooke procesar la experiencia con tanta madurez me dio fuerzas. Sigo triste por lo mío. ¿Qué pasó?, confesó una noche mientras preparábamos la cena, una comida sencilla después del maratón culinario. Pero sigo pensando en lo que dijo el señor Jenkins, que no había probado una comida casera así en años, y en lo emocionados que estaban los niños Williams con los postres elegantes. Se sintió muy bien hacer feliz a la gente. Hiciste más que hacerlos felices, le dije. Creaste conexión. Ese es un regalo raro y valioso. Brooke asintió pensativa. Creo que ahora entiendo algo, mamá, sobre la abuela y el abuelo. ¿Qué cosa? Están tan ocupados intentando impresionar a la gente que se pierden de conectar realmente con ellos, y eso parece muy solitario. Su perspicacia, compasiva incluso frente a su propio dolor, me conmovió profundamente. Mi hija había comprendido, algo que a mí me tomó décadas, que el comportamiento de mis padres no provenía de fortaleza, sino de inseguridad. No de maldad, sino de un malentendido fundamental sobre lo que realmente importa en la vida. Conforme avanzó la semana, noté pequeños cambios tentativos en la comunicación de Eleanor. Mensajes de texto menos performativos, preguntas que parecían más genuinamente interesadas en las actividades de Brooke. Si estos cambios eran reales o solo ajustes tácticos, aún estaba por verse, pero por primera vez no intentaba ansiosamente interpretar y acomodar su comportamiento. Simplemente lo observaba, respondía auténticamente y mantenía los límites que había establecido. Era incómodo, a veces doloroso, pero también, a su manera, liberador. Un mes después del incidente de la cena de cumpleaños, habían ocurrido cambios sutiles pero significativos en la dinámica familiar. Eleanor había empezado a hacer esfuerzos tímidos por reparar su relación con Brooke. Llamaba con más frecuencia, preguntaba por sus intereses e incluso asistió a una de sus presentaciones en el coro escolar, sentada silenciosamente sin llamar la atención, un cambio notable respecto a su comportamiento habitual. Gerald seguía más resistente al cambio. Su comunicación se centraba aún en lo material, ofreciendo comprarle una laptop nueva o sugiriendo programas exclusivos de verano, en lugar de buscar una conexión genuina. Pero incluso él mostró pequeños signos de conciencia, preguntando ocasionalmente sobre las cenas comunitarias que se habían convertido en el proyecto apasionante de Brooke. Esas cenas mensuales se habían transformado de una solución improvisada en una tradición significativa. El centro comunitario se asoció oficialmente con Brooke para organizar la Mesa Familiar, un evento mensual donde personas de todos los ámbitos compartían una comida. Cada cena presentaba recetas aportadas por miembros de la comunidad, con Brooke coordinando un equipo de cocineros voluntarios. La confianza que ahora veía en mi hija era notable. Se movía por la cocina con autoridad, enseñando a adultos mayores y niños por igual a preparar platos de diversas culturas. Su habilidad natural para enseñar me recordaba a mí, aunque sus talentos culinarios superaban con creces los míos. «Mamá»,
Hoy el señor Jenkins me enseñó la receta del gumbo de su abuela, anunció emocionada después de una sesión de voluntariado. Dijo que es un secreto familiar, pero como ahora me considera familia honoraria, me permitió conocerla. Estas nuevas conexiones, esta familia elegida formada en torno a pasiones compartidas y aprecio genuino, habían sanado la herida del rechazo, de formas que no esperaba. Brooke no solo se estaba recuperando de la decepción, estaba prosperando gracias al nuevo camino que se había abierto. Una noche de miércoles, mientras limpiábamos después de la cena, Brooke mencionó casualmente que había decidido su enfoque para la universidad. Quiero estudiar artes culinarias, con énfasis en antropología alimentaria, dijo mientras enjuagaba un plato. Aprender la importancia cultural e histórica de las recetas tradicionales y quizás, eventualmente, escribir un libro de cocina sobre recetas familiares de inmigrantes y las historias detrás de ellas. Eso suena perfecto para ti, respondí, genuinamente impresionada por la reflexión en su plan. Tu trabajo en el centro comunitario realmente ha moldeado esta visión, ¿no? Brooke asintió. Si la abuela hubiera ido a esa cena de cumpleaños, quizá todavía estaría enfocada en la cocina francesa elegante y en impresionar a la gente. Ahora, entiendo que la comida realmente se trata de conexión y preservación de la cultura. El señor Jenkins me enseñó eso, y la señora Díaz también. La sabiduría en su observación me impactó profundamente. Lo que comenzó como un rechazo, doloroso, había redirigido el talento y la pasión de Brooke hacia algo más significativo que impresionar a círculos sociales elitistas. Ella estaba desarrollando una filosofía culinaria basada en la comunidad y la apreciación cultural, en lugar de la exclusividad y el estatus. A medida que la primavera avanzaba hacia el verano, Brooke recibió una oportunidad inesperada. Un periódico local cubrió una de sus cenas comunitarias y un representante de una escuela culinaria en Nueva York la contactó para ofrecerle un programa de verano para jóvenes chefs prometedores. Me están ofreciendo una beca, me explicó mostrando el correo electrónico. 2 semanas de entrenamiento intensivo con enfoque en técnicas tradicionales de todo el mundo. Eso es increíble, exclamé leyendo la invitación elogiosa de la prestigiosa escuela. ¿Aceptarás? Brooke se mordió el labio pensativa. Quiero, pero coincide con el fin de semana de la gala benéfica de la abuela. Mencionó esperando que yo asistiera. Estudié el rostro de mi hija, reconociendo el conflicto. El deseo de seguir su pasión versus la esperanza persistente por la aprobación de su abuela. En ese momento comprendí lo mucho que habían mejorado las dinámicas familiares. Brooke no sacrificaba automáticamente su oportunidad por los gustos de Eleanor. Evaluaba sus opciones con cuidado. ¿Qué piensas?, pregunté, cuidando de no influir en su decisión. Pienso que la gala de la abuela ocurre cada año, pero esta oportunidad es especial, dijo despacio. Y creo que parte de respetarme a mí misma es priorizar mi crecimiento a veces. Asentí, con el pecho apretado de orgullo por su autoconciencia. Cuando Brooke llamó a Eleanor para explicarle su decisión, la observé nerviosa, sin saber cómo respondería, mi madre al no ser la prioridad. Para mi sorpresa, la reacción de Eleanor fue medida. Bueno, eso suena como una oportunidad valiosa, dijo tras una breve pausa. Quizá podríamos almorzar antes de que te vayas a Nueva York. Me gustaría saber más sobre este programa. No fue un apoyo entusiasta, pero sí una aceptación, un pequeño pero significativo paso hacia una relación más saludable. Al acercarse el verano, nuestra nueva normalidad siguió evolucionando. Los límites que había establecido generaban tensiones ocasionales, pero al final propiciaban interacciones más auténticas. En lugar de interpretar roles basados en expectativas, aprendíamos gradualmente a relacionarnos como humanos reales y imperfectos. Una noche, después de terminar los preparativos para la cena comunitaria mensual, Brooke y yo nos sentamos en el columpio del porche disfrutando del cálido aire de junio. «Mamá», dijo pensativa, «he estado pensando mucho en el perdón últimamente». «Oh», respondí curiosa por sus pensamientos. «Me dolió mucho cuando la abuela y el abuelo se rajaron en la cena de cumpleaños. Puse mucho de mí en esa comida». Trazó figuras en su vaso de limonada.
Pero ya no estoy enojada, no realmente. Esa es una perspectiva generosa. Noté. No se trata de que ellos merezcan perdón, aclaró Brooke, sino de que yo no. Quiero cargar ese dolor más, y de darme cuenta de que están limitados por su propia comprensión de lo que importa. Su madurez, para tener solo 17 años, me conmovió profundamente. Brooke había entendido algo que a mí me tomó décadas, que perdonar no es excusar un comportamiento dañino, sino liberarse de la carga del resentimiento. Además, continuó con una pequeña sonrisa. Si no hubieran cancelado, quizá nunca, habría conocido al señor Jenkins ni comenzado las cenas comunitarias. A veces, las decepciones traen regalos inesperados. Mientras reflexionaba sobre el camino del último mes, comprendí que el doloroso incidente había catalizado crecimiento en ambas. Finalmente encontré el valor para establecer límites saludables con mis padres tras décadas de acomodación. Brooke descubrió un propósito más profundo para sus talentos culinarios y desarrolló una resiliencia que la acompañará toda la vida. No podíamos controlar cómo nos trataban los demás, incluso aquellos que deberían amarnos incondicionalmente, pero sí podíamos controlar cómo respondíamos a la decepción. Podíamos elegir amargura o crecimiento, aislamiento o comunidad, resentimiento o transformación creativa. El mensaje que inicialmente destrozó nuestros planes terminó fortaleciendo nuestro espíritu. La cena preparada con tanto cuidado encontró a sus destinatarios perfectos, aunque no fueran los invitados originalmente previstos. Y el amor que Brooke puso en su cocina regresó multiplicado, gracias al aprecio genuino de quienes valoraron sus esfuerzos sin condiciones. Mientras el sol de verano se ocultaba detrás de nuestra modesta casa, comprendí que esta era la lección más valiosa que podía enseñarle a mi hija. Que nuestro valor no depende de la validación de otros, que la conexión genuina importa más que el estatus social, y que a veces las oportunidades más hermosas emergen de nuestras mayores decepciones. Si alguna vez tuviste que transformar una decepción en algo bello, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios abajo. ¿Cómo manejaste una situación en que los planes se arruinaron o alguien te falló? ¿Qué regalos inesperados surgieron de esa experiencia? No olvides darle me gusta a este video si el camino de Brooke te resonó. Suscríbete para más historias sobre resiliencia y crecimiento, y comparte con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que el rechazo a veces puede ser una redirección hacia algo mejor. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y recuerda, las conexiones más significativas surgen cuando abrimos el corazón a posibilidades inesperadas.